Buenas noches, sean bienvenidos a este panel de cáncer ginecológico. Yo soy el doctor Emilio José Olaya Guzmán y estaré gustoso de presentar al doctor Carlos Eduardo Aranda Flores del Hospital General de México, que nos va a hablar con su tema de regresar a lo básico, lesiones preinvasoras del tracto genital inferior. Posteriormente, la doctora Isabel Ray Cocard de el Centro León Berard de Lyon, Francia, nos platicará acerca del tratamiento médico y quirúrgico de los tumores ginecológicos raros, una breve mirada por este territorio. Y finalmente, la doctora Eva María Gómez García del Centro Oncológico Estatal de ISEMIN nos hablará acerca de cuál es el riesgo de recurrencia y muerte y el beneficio de la cirugía preservadora de la fertilidad en cáncer de ovario, germinal, limítrofe de la granulosa y epitelial. Empezamos con el doctor Aranda. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación a la Sociedad Mexicana de Oncología y a este grupo tan selecto de médicos para estas pláticas. Bueno, ¿por qué volver a las bases? Sobre todo las lesiones preinvasoras y todo lo novedoso que existe acerca de la prevención primaria y secundaria del tracto genital. El papiloma humano es uno de los factores más importantes, aunque es necesario pero no suficiente, del cáncer del tracto genital. En la vulva, que representa el 4% de todas las neoplasias del cáncer ginecológico, también está asociado a virus de papiloma humano de alto riesgo, en alrededor del 25%. Y en la vagina, que representa el 2% del cáncer ginecológico, está vinculado hasta el 90% de los casos. Como ustedes ven aquí en un estudio de cuáles son los tipos virales que existen en la vulva y en la vagina. Y bueno, el tipo 16 y 18 son los grupos de virus que están más involucrados en lesiones de alto grado. Por supuesto que lesiones de bajo grado en la vulva está vinculado básicamente el tipo 6 y el tipo 11, que son los responsables del 90% de este tipo de lesiones. En la vagina también, una vez más, se repite el tipo 16 y 18 como lesiones de alto grado y muchas veces esto puede ser una extensión, sobre todo de lesiones del cuello uterino. Sin embargo, cuando en ocasiones llevamos a cabo un estudio colposcópico y no vemos lesiones en el cuello uterino y se sigue persistiendo tanto una citología o pruebas moleculares, la obligación del médico es revisar la vagina y es muy importante sobre todo hacer la tipificación viral. Vean esta información que ustedes bien conocen acerca de que el papiloma humano no nada más es cuello uterino, sino también existe en otras áreas, en cabeza y cuello, en laringe, en ano, en el pene, y lamentablemente el cáncer del cuello uterino es el más representativo como el impacto nocivo del virus del papiloma humano. Con todos estos sitios anatómicos, el virus del papiloma humano es responsable de 690,000 casos nuevos en el mundo y esto es muy... Las características del cuello uterino, el tipo 16 y 18, el tipo 31, 33, 45, 52 y 58 son responsables de este tipo de neoplasias también y es muy frecuente tanto en hombres como en mujeres. También quitar el mito de que el hombre es el portador y no padece. Vean, también existe, por supuesto, un vínculo importante, sobre todo en la génesis de diferentes tipos de neoplasias. Entonces, el 16 y el 18 son los responsables también de lesiones del tracto genital hasta el 72%, 31, 33, 45, 52 y 58 en el 17 hasta el 20% de los casos. Bueno, el papiloma humano, como ustedes saben, se adquiere en el trayecto de la vida sexual del 70 al 80% de los casos. Como comenté, el virus del papiloma humano es necesario, pero no suficiente, y vienen todos los otros cofactores. Una de las piezas claves hoy como método de prevención secundaria, el método de tamizaje, es la persistencia de los virus de alto riesgo. Y esto es algo importante. En este tipo de flujogramas, como ustedes ven,
Papiloma humano es la piedra angular, llegan a tener una neoplasia intraepitelial que es una atipia mínima, y aquí lo importante es saber quién va a progresar y quién no. Lo más importante no es tener papiloma humano, lo más importante es saber quién va a progresar y quién no. Y como ustedes ven en esta historia natural de la enfermedad, se sobreexpresan diferentes proteínas como E6 o E7 y sobre todo en las lesiones intraepiteliales. Esto es muy importante porque esta es la mejor forma de que el médico, el ginecólogo, oncólogo, el oncólogo puede hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento precoz. Sobre todo la sobreexpresión de estas proteínas hoy nos ayudan como una proteína de progresión en saber quién potencialmente puede dar este tipo de manifestaciones. En la zona de transformación juega un papel determinante en la biología porque el virus del papiloma humano, cuando confluyen estos dos epitelios, bueno, llegan a tener todo el proceso de la carcinogénesis. Vean en su pantalla del lado derecho, sobre todo en el canal endocervical, sobre todo que es muy complicado hacer el diagnóstico citológico. La citología tiene unas grandes limitantes, sobre todo en los adenocarcinomas y por supuesto en la colposcopía a este nivel. Sin embargo, hoy sabemos que el virus del papiloma humano, la gran mayoría se elimina solo, va a persistir un 10%, y estos en el trayecto del tiempo, que es un aliado para el papiloma humano, bueno, va a causar persistencia de las lesiones de alto grado y potencialmente una lesión invasora. Esta es la historia natural de la enfermedad, en donde las lesiones de alto grado potencialmente no todas van a desarrollar cáncer invasor. Alrededor del 30% potencialmente pueden desarrollar una lesión invasora. Vean la lesión de bajo grado o un NIC1. Este tipo de lesiones es lo que más se ven en las clínicas de colposcopía, y de esta manera hoy podemos saber a través de las pruebas moleculares qué tipo de lesión potencialmente puede regresar. Y esto es gracias a estas pruebas moleculares, sobre todo detectar los 14 virus de papiloma humano de alto riesgo, y todas estas asociaciones, la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical, la Sociedad de Oncología Ginecológica y la FDA, a partir del 2015, han aprobado que las pruebas moleculares hoy inclusive pueden ser un estándar interesante, sobre todo como una prueba, y algo que también es novedoso y lo traigo a la mesa de discusión, sobre todo la autotoma de la muestra. Esto es muy importante porque esto puede potencialmente abatir muchas barreras, ideologías, y originalmente se pensaba que la autotoma de la muestra era para mujeres que tenían poco acceso al servicio médico, y esto se desarrolló en la India. En México tenemos una muy buena experiencia acerca de la autotoma de la muestra y hay diferentes tipos de instrumentos. Hoy, actualmente, el más evolucionado es uno que se llama Cytotest, sobre todo porque es un recolector muy importante de células. Esto nos permite hacer pruebas moleculares de ADN y sobre todo pruebas con RNA mensajero, que es lo que también les vengo a poner a su consideración. Esto es a partir de que el tamizaje es importante y sabemos como oncólogos que mientras exista un mayor tamizaje van a disminuir la incidencia y se va a hacer sobre todo el diagnóstico en etapas precoces de este tipo de enfermedades. Por lo tanto, la sobreexpresión de 6 y 7 con los diferentes tipos virales juega un papel determinante. Entonces, ¿cuál es el papel de la sobreexpresión? El tener papiloma humano de alto riesgo no es lo más importante, porque sabemos que el 90% pueden eliminarse. Entonces, estas pruebas moleculares, E6 y 7 de cada virus, no es E6 y 7 para todos los virus, se tiene que hacer en forma individual. Actualmente existen pruebas de 7 virus de alto riesgo, que es 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, y estos dos últimos son muy frecuentes en México, y hoy podemos saber, a través de esta sobreexpresión, tomar específicamente cuáles son las mujeres que tienen el riesgo de tener un grado de desarrollo de malignización. Vean que la citología juega un papel importante, pero hoy la citología ha sido rebasada como método de detección. Uno de los grandes mitos
La citología descubre enfermedades y el ADN descubre infecciones. Ese es un grave error, eso no es cierto. Lo que han hecho muchos estudios en la cuales se ha autorizado por la FDA desde el 2015 y EMA en Europa, hasta 2 veces y medio, 3 veces más, una prueba molecular puede ser el diagnóstico antes que el Papa Nicolau. Por lo tanto, son pruebas que son útiles. Y en estas cifras que ustedes ven, inclusive una citología puede detectar lesiones de alto grado de 50 al 70% y las pruebas moleculares más del 90%. Por lo tanto, una citología a veces no confiere a largo plazo una protección para lesiones de alto grado. Y bueno, hoy lo que se trata en estos consensos de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical, sobre todo estas nuevas guías están vinculadas al riesgo, no a un resultado, sino conocer a su paciente, sobre todo el historial que potencialmente puede tener para llevar a cabo una toma de decisiones. Y vean, en esta tabla del lado izquierdo está la prueba molecular y cuando se asocia con el Papa Nicolau, sobre todo, el Papa Nicolau sabemos que tiene un excelente porcentaje de especificidad. Entonces, cuando dicen una prueba de ADN positiva y una lesión de alto grado, el riesgo es altísimo que esta paciente potencialmente pueda tener una lesión. Y entonces, estas pruebas moleculares se combinan para llevar a cabo la toma de decisiones. Y vean también aquí cuando existe una prueba molecular positiva y una citología de bajo grado, el riesgo potencialmente de desarrollar algún tipo de lesión es de 2.10% hasta 4.27%. Cuando dicen que es una prueba molecular positiva y el ASCUS, el riesgo sigue siendo bajo de 2 hasta el 4%. ¿Cada cuándo vamos a estar vigilando a las pacientes y cuál es el impacto que potencialmente se puede tener con estas pruebas moleculares? Va a depender del riesgo que se puede tener. Y bueno, hoy lo que sabemos es que estas son las características. Y vean, si una paciente tiene bajo riesgo de 0.15%, el tamizaje próximo es cada 5 años, siempre y cuando no conozca si la paciente tuvo una prueba molecular previa negativa o un cotesti negativo. Y de esto es importante para saber si la paciente, cuándo la vamos a volver a citar a 3 o hasta 5 años. Si tiene un riesgo de 0.15 o 0.55 cada 3 años, pero siempre y cuando tengan una prueba molecular negativa o bien un ASCUS específicamente. Cada año vamos a ver si la paciente tiene un riesgo de 0.5 al 4%, inclusive si la paciente ha tenido antecedente de una prueba molecular positiva o bien una citología de bajo grado. Pero cuando una paciente tiene prueba molecular positiva y una lesión mayor, evidentemente aquí es importante sobre todo a la paciente referirla o inclusive hacer un tratamiento en forma inmediata y referirla a la clínica de colposcopía para su manejo en forma inmediata. Por lo tanto, el resumen es, ¿cada cuándo vamos a ver a una paciente? Cada 5 años, si el riesgo es de menos de 0.15, de 0.15 a 0.55 cada 3 años, pero si es más de 0.55 en adelante, la revisión debe ser mucho más frecuente. ¿Cuál es el impacto que tienen para todo esto? Bueno, modifica todo el paradigma a través de la sobreexpresión del RNA mensajero con estas proteínas E6 y E7. Existe una mayor especificidad sobre todo. Sabemos que la prueba molecular de ADN tiene una gran sensibilidad, pero si lo combinamos con el RNA mensajero, hace un balance perfecto en la cual la prueba de RNA mensajero mejora la especificidad y de esta manera podemos tener una prueba de tamizaje hoy en forma mucho más adecuada y efectivamente vamos a valorar cuáles son las mujeres que tienen realmente riesgo y no olvidar que la autotoma de la muestra es exactamente la misma cantidad de positividad que tiene a que lo tome el prestador de servicio. Por lo tanto, hay muchos estudios y hemos hecho estudios en el Hospital General de México en la cual la autotoma de la muestra no es inferior a que lo tome el prestador de servicio. ¿A quién hacer estas pruebas moleculares con RNA mensajero? A pacientes que potencialmente tengan el DNA positivo para hacer este balance que les comento, a mujeres de cualquier edad con diagnóstico de ASCUS, lesión de bajo grado, sobre todo menores de 30 años de edad, donde en ocasiones la detección de papiloma humano es poco específica.
Y algo importante que hay que llevar a casa, sobre todo en pacientes después de una colonización o un tratamiento que hemos hecho localmente, las pruebas moleculares hoy son mucho más eficientes, sobre todo, que una citología, o en pacientes que tienen persistencia del tipo 16, sobre todo con una sobreexpresión de RNA mensajero E6 y E7. Bien, el otro capítulo sobre todo es en la prevención primaria. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la vacuna del papiloma humano? Hoy, a 10 años, ya se tienen resultados en Australia y a 14 años también se tienen resultados muy interesantes, sobre todo de la prevención del virus del papiloma humano. Esta vacuna tiene 3 objetivos. El primero es disminuir la carga de la enfermedad con el virus. La segunda, disminuir las lesiones de alto grado. Y la tercera es disminuir el cáncer couterino. Y entonces esto se ha hecho por fases. Lo que sí sabemos es que una persona cuando se aplica la vacuna tiene de 50 a 1000 veces más los títulos de anticuerpos que una mujer cuando genera una infección natural. Los títulos de anticuerpos se duplican. Inclusive a los 9 años de seguimiento en estas pacientes que se aplicaron la vacuna, tienen 12 veces más los títulos de anticuerpos que la infección natural que potencialmente se puede tener. En estas metaanálisis de 26 ensayos, más de 73,000 pacientes, se incluyeron la vacuna bivalente, cuadrivalente y nonavalente. ¿Qué fue lo que se vio? Que evidentemente el aplicar la vacuna tiene un impacto muy positivo, sobre todo en disminuir los riesgos relativos que se tienen y evidentemente mientras más jóvenes se aplican la vacuna, el impacto es mejor. ¿Cuál es la razón? Porque mientras más joven la mujer o el hombre también que se aplican la vacuna, inclusive la fortaleza de las vacunas estriba en 2 vertientes principalmente. Número 1, mejor calidad de anticuerpos y número 2, los títulos de anticuerpos son mayores. Sobre todo con el tipo 16 y 18, que estos virus están vinculados al cáncer couterino. Estos son los responsables del 70% del cáncer couterino, de la vulva, de la vagina, del ano y hoy de cabeza y cuello. En junio de este mismo año también salió que la vacuna es útil para la prevención de cáncer de cabeza y cuello. En estos estudios, sobre todo, se ha visto en forma contundente que la vacuna es muy eficaz. Esta vacuna tiene eficacia del 98 hasta el 99% de los casos. Evidentemente, existe una nueva vacuna que esperamos que en México esto se libere en forma, pues, a corto plazo. Lamentablemente llevamos casi 7 años de atraso, en donde en otros países esta vacuna ya se ha aplicado y tienen muy buenos resultados, porque no nada más previene el cuello uterino, la vulva, la vagina, el ano y como les he comentado, inclusive cabeza y cuello, con niveles y sobre todo de aceptación muy buenos, inclusive para prevenir los adenocarcinomas, que hoy es un dolor de cabeza para la prevención. ¿Cuál ha sido la comparación de este tipo de vacunas que se tienen, vacunas cuadrivalentes o las vacunas nonavalentes, la de los 9 virus? Bueno, realmente es poco significativo. Sin embargo, la vacuna cuadrivalente, la que tenemos en México, hoy previene el 70% y se escala alrededor de un 20% más si se aplica esta vacuna de 9 virus. Y en estos metaanálisis también grandes se ha visto que estas vacunas son muy útiles, sobre todo para prevenir lesiones del cuello uterino, ano, vagina, pene y cabeza y cuello. Y la vacuna cuadrivalente sigue siendo algo muy eficaz, sobre todo porque el tipo 16 y 18 es el que está prevalente a este tipo de virus. ¿Cuál es el impacto que se tiene? Y le voy a pasar estas publicaciones, sobre todo esta publicación a 14 años que se tiene. Se mostró realmente una eficacia muy importante a los 14 años de experiencia de la vacuna, inclusive con pruebas moleculares o pruebas histopatológicas. Esta vacuna a 14 años tiene excelentes resultados, sobre todo de prevención hasta el 100% de los casos, y hoy no se recomienda un refuerzo de la vacuna con las 3 dosis que se aplique después de los 14 años de edad. Hombres y mujeres con menos de 14 años de edad, nada más son 2 dosis, el día de la vacunación 6º mes o el día de la vacunación mes número 12. Y esto es muy importante porque nada más dos vacunas potencialmente pueden tener estos grados de eficacia, sobre todo a largo plazo, que hoy es importante.
Este estudio que les presento es de Australia. Entonces, aquí también se ha visto un impacto de esta vacuna, inclusive a 10 años, y ha disminuido en forma considerable, sobre todo, la prevalencia de este tipo de virus, y esto es a largo plazo. Hoy no se requiere ninguna dosis extra que potencialmente se pueda tener, y realmente a los 10 años esta prueba de estas vacunas han tenido su prueba del tiempo, que hoy es muy importante, sobre todo para verificar que ha disminuido no nada más la carga de la enfermedad, sino lesiones precursoras de cáncer, y a los 20 años se propone que disminuya el cáncer de cuello uterino. Existe también las verrugas en los genitales. Sin embargo, se ha hecho énfasis, pero ¿por qué las verrugas? Porque es lo que se ve y es lo que el paciente lo motiva muchas veces a ir a, al médico. Y entonces una de las propuestas es la aplicación de la vacuna en hombres y mujeres. Esto es muy importante y van a tener un impacto mayor. ¿Cuál es la recomendación que hay en países y cuándo hay que aplicarle la vacuna a los hombres? Bueno, se propone que es hasta que se alcance un 80% de aplicación a las mujeres, al grupo importante, sobre todo al grupo blanco, y luego aplicar los hombres. Esto pasó en Estados Unidos y en países desarrollados, en donde se vieron que esto iba a tardar décadas, y entonces están aplicándole a la vacuna a los hombres con una gran eficacia y disminuye en forma importante. Y bueno, nada más para terminar, quisiera comentarles esto. Hoy, estas pruebas moleculares, no nada más tener el papiloma humano, una prueba molecular con RNA mensajero nos va a ayudar sobre todo a tener estos controles y vigilar a nuestros pacientes con cáncer de cuello uterino de una forma mucho más eficaz, sobre todo para no hacer intervenciones diferentes o estar mandando a las pacientes a las clínicas de colposcopía. A través de estas proteínas que se sobreexpresan potencialmente, vamos a jerarquizar y vamos a hacer un tamizaje perfecto, sobre todo un cernimiento, cuál es el grupo de mujeres que potencialmente se puede llevar a cabo este tipo de tamizaje y hacer y que tengan un impacto benéfico, sobre todo en esto. Por lo tanto, pues este es mi mensaje que les quería comentar. Hello, everybody. It's my pleasure to be with you today to speak about heart tumor. I'm so sorry Buenos días, not to be buenas with noches a you todos y physically, but lamento no poder virtually. estar con I would like ustedes to thank físicamente, Eva sino very much for virtualmente. his Y quiero kind agradecer invitation, and I hope we will see al comité all por of su us amable together invitación y in the near espero future, podernos not only reunir virtually. todos en el futuro I would like cercano. to work more Me gusta, particularly dedicated to not only all gynae malignancy, as it is a very long topic, but I will focus on rare ovarian cancer. As you know, the definition is linked to the number of cases. It's considered to be a rare disease when we have less than 6 per 100,000 women per year. And finally, what is really interesting in gynae cancer is that the rare disease represents more than 50% of all the cancer in the gynecological localization. En la localización ginecológica. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado de que finalmente la mitad de nuestros pacientes se va a tratar por esta enfermedad. Lo más importante cuando hablamos de cáncer ginecológico es que tenemos que estar seguros del diagnóstico para poder definir bien el pronóstico y también definir el mejor estándar de atención en una situación en la que finalmente no tenemos estudios aleatorizados. La pregunta más importante en ginecología es hablar de cirugía radical o conservadora. ¿Acaso existe algún lugar para tratamientos adyuvantes y cuáles son los beneficios que esperamos de esta terapia adyuvante? Y en cuanto a recaídas, ¿cuál sería la mejor opción en esta población tan heterogénea? El otro gran reto es cómo organizar nuestro manejo nacional de los pacientes y cómo desarrollar la coloración internacional. Estoy seguro de que las respuestas son un gran reto. En términos de cáncer ovárico, es bastante raro. Sobre todo son
tumores no epiteliales, son tumores de células germinales, y también están los carcinomas epiteliales. Entonces, si comenzamos por los de tumor germinal, representan 5% de todas las malignidades ováricas. En general, se encuentran en adolescentes y adultos jóvenes. La mayoría de los pacientes están en etapa 1 con tumor epitelial. El involucro bilateral es raro y por lo general se tiene buena respuesta porque es muy quimiosensible esta enfermedad, que puede ser curable en la mayoría de los pacientes. El tratamiento estándar incluye cirugía. El diagnóstico también se puede hacer para curación. Ha sido muy importante la vigilancia y también quimioterapia. Los factores pronósticos no están bien caracterizados. La etapa puede determinar la severidad. También es muy importante hablar del rol de la quimioterapia, para cuáles y cuándo. La quimioterapia estándar incluye bleomicina y carboplatino. Tenemos que recordar que para disgerminomas hay que empezar muy pronto. Y ahora tenemos algunas alternativas que provienen del cáncer testicular. Para el germinoma tenemos la posibilidad de utilizar carboplatino en lugar de cisplatino. Pero también tenemos un alto nivel de toxicidad con esta quimioterapia, específicamente toxicidad pulmonar, pero también leucemia, neuropatía, también el síndrome de Raynaud, hipoacusia, disfunción gonadal, enfermedad cardiovascular, tinnitus. Sabemos que 50-60% de los pacientes jóvenes probablemente tendrán cierta morbilidad por la quimioterapia. Dentro de este contexto hemos decidido explorar una vigilancia activa para la etapa 1 y tenemos varios análisis retrospectivos que reportan que claramente es posible en la mayoría de los tumores germinales en etapa 1. Como hemos visto, tenemos un nivel más alto de recaídas entre 25 y 35% en el desgerminoma versus no desgerminoma, pero la mayoría de estos podrían ser curados por quimioterapia a la recaída. Entonces, la guía de ESMO reciente y ahora también la guía de TCI incluye vigilancia activa para estos pacientes con enfermedad de etapa 1, específicamente para pacientes que reciben un tratamiento bien etapificado. Esta vigilancia activa tiene que ser muy activa. Como pueden ver en la tabla, tenemos que ver cada mes al paciente, tener ultrasonidos pélvicos, marcadores, a veces un ATAC, y por lo tanto tenemos que ser muy claros con el paciente. Esta vigilancia es una vigilancia activa, no solamente regresar a sus actividades. Entonces tenemos que negociar un contrato con el paciente. Podría ser claramente, podría etapificarse quirúrgicamente. No podemos proponer vigilancia activa a un paciente que no tengamos la certidumbre de que está en etapa inicial y el patólogo tiene que confirmar que se trata de un tumor germinal. Solamente para pacientes normalizados con marcadores después de la cirugía hay que informarle al paciente del riesgo de recidiva para asegurarnos de que todos comprendan el problema, y también tenemos que proponer esto solamente a pacientes muy confiables. Cuando recaen los tumores de célula germinal pueden ser un problema. En la mayoría de los casos hay que dividir el grupo entre pacientes que recibieron el tratamiento con quimioterapia o no, con BEP o no. Tenemos cierto tiempo para discutir la cirugía en pacientes que ya recibieron BEP. Tenemos que discutir la cirugía y ahora tenemos un nuevo esquema quimioterapéutico que incluye quimioterapia de alta dosis, según se reporta para algunos casos en la literatura. Entonces, a manera de conclusión, si fuéramos a resumir el tumor de célula germinal,
en realidad es el paradigma de una malignidad curable. Tenemos buena evidencia con respecto al tratamiento. Tenemos que concentrarnos en la reducción de toxicidad en el bajo riesgo, pero también hay que mejorar los desenlaces de pacientes con alto riesgo, específicamente aquellos que recaen después de BEP. Si tuviéramos que pasar a tumores de cordón estromal, 7% de todos los cánceres ováricos está ligado a manifestaciones endócrinas por secreciones de estrógenos. También tenemos hiperplasia endometrial o carcinoma endometrial y tenemos hallazgos recientes de genes mutados, FOXL2 o DICER1, que son claramente patognomónicos de tumores de glándulas de Leydig. En cuanto a la clasificación histológica, hay que separar entre los cordones separados o combinados, incluyendo tumores de células de Leydig. Lo que tenemos que saber es que para la granulosa de adultos tenemos características moleculares que tenemos FOXL2 que nos ayude a definir y a diagnosticar este tumor. Así que la mutación de FOXL2 está incluida en nuestro algoritmo para los patólogos y claramente esto ayuda a definir el pronóstico. Hemos visto que los tumores celulares de granulosa con mutaciones pueden no ser tumores granulosos. Así que es importante estar seguros del pronóstico de la patología para poder definir cuál es el tratamiento de base. En cuanto a otros factores pronósticos, la mayoría de estos factores son clínicos, incluyendo la etapa FIGO, también la edad, ruptura peritoneal y tenemos que definir entre pacientes 1C1, C2 y C3 y también tener seguridad de la etapificación. Hemos publicado que es muy importante tener a los pacientes bien etapificados para estar seguros con respecto a la posibilidad de recaída. Y en cuanto a granulosa, la etapa es el mayor factor pronóstico. Se ha hablado de la duplicación en tándem de AKT1, que se considera un factor pronóstico, pero esto todavía queda por confirmarse. Para tumores estromales de Leydig, los factores pronósticos incluyen etapa, grado, presencia de elementos heterólogos, mesenquimatosos o componente retiforme. DICER1 podría ser un factor pronóstico, pero hay que esperar a otra publicación para poderlo confirmar. En cuanto al manejo inicial es muy simple, cirugía, ya sea cirugía radical o conservadora, dependiendo de la etapa y de la edad. No tenemos que agregar linfadenectomía o histerectomía sistemática. Y en cuanto al tratamiento, no estamos seguros del beneficio de terapia adyuvante para algunos de estos. Típicamente para la etapa 1A, no encontramos ningún beneficio en recibir quimioterapia adyuvante, salvo por los tumores estromales de Leydig o con edema heterólogo, porque es una enfermedad muy agresiva, pero para todos los demás la mayoría no requirió ningún tratamiento adyuvante. Para la etapa 1C, sobre todo en tumores de células granulosas, es un tumor más complejo. Todos los datos retrospectivos reportan cierto riesgo de recaída entre 5% y 80%, específicamente 1C2, pero no vemos ningún beneficio en aquellos pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante previa. Así que ahora estamos reportando que la vigilancia también podría ser una opción para estos pacientes, únicamente si la vigilancia fuera rigurosa, solo después de una etapificación completa por un equipo experimentado, por un periodo extendido y el beneficio real de la quimioterapia adyuvante para las etapas 1, C2 y 3 necesita ser confirmada. En las guías, nosotros proponemos quimioterapia como una opción, pero no como el estándar. Y considerando la importancia de la etapificación quirúrgica, tenemos reportes en esta base de datos retrospectiva que incluye a 600 pacientes, que existe una diferencia clara en términos de la sobrevida para pacientes que reciben etapificación peritoneal que para aquellos pacientes que no la recibieron, la etapificación peritoneal. En cuanto a la quimioterapia para enfermedad más avanzada, etapas 2 y 4, la quimioterapia a base de platino deberá proponerse. La tasa de respuesta de quimioterapia en la literatura va entre 44 y 83%.
la quimioterapia basada en platino más frecuente es BEP, pero ahora otras opciones podrían ser carboplatino y paclitaxel por 6 ciclos, sobre todo para pacientes de la tercera edad. Esto es lo que está publicada en la guía ESMO recientemente. En cuanto a recaídas, el riesgo de recaídas es de entre 20 y 36%. En este caso, sabemos que tenemos varias opciones. Primero, la cirugía, y tenemos que recordar que es una enfermedad indolente con sobre la mediana de progresión es de 7.2 años. Es rápida y manejable la terapia, la morbimortalidad es bastante baja. También tenemos que considerar 2 puntos. Primero, que esta cirugía se tiene que realizar en forma completa, porque hemos visto que si no es completa, la cirugía no tiene beneficio para el paciente. Y en segundo lugar, no vemos beneficio de HIPEC en esta enfermedad. Ahora, en cuanto a la quimioterapia, se reporta una recaída de 20 a 80%. No hay tantas alternativas, pero después de una resección completa, ya sea en recaídas o en primera línea, no reportamos beneficios para añadir quimioterapia también en enfermedades metastásicas. Hay un lugar para la terapia hormonal, sobre todo en tumores de células granulosas, porque hay varios reportes de caso que reportan beneficio, pero sabemos que la mayoría de los tumores de células de granulosa expresan receptores estrogénicos y de progesterona. Tenemos varios reportes de casos con cierta biología que implican el impacto de la terapia hormonal en estas enfermedades. Pero en un reporte reciente se incluye anastrozole para estos tumores de célula de granulosa. La tasa de respuesta es muy baja. Tenemos menos de 3% de los pacientes que responden y la mediana de sobrevida libre de progresión no es tan importante en una población que sabemos que tiene una enfermedad muy indolente. ¿Qué pasa sobre la angiogénesis? Tenemos datos preclínicos y también un fase 2 con bevacizumab que reporta cierto beneficio con una tasa de respuesta del 70%, una sobrevida mediana de 9 meses que se puede considerar como alternativa. En este caso, dentro de GCIG hay un estudio de un aleatorizado fase 2, es el primer estudio aleatorizado en estas patologías sexuales, en donde exploramos paclitaxel versus paclitaxel más bevacizumab en estos grupos de pacientes y aquellos pacientes que reciben solamente paclitaxel semanal comparado con bevacizumab, vemos la diferencia en la recaída. Vemos ahora que se reporta justamente hoy en ESMO y vamos a ver en JAMA, se reporta la combinación, el beneficio de la combinación 40% versus 25% de tasa de respuesta con paclitaxel solo, pero no hay beneficio en cuanto a la sobrevida libre de progresión mediana. Es bastante bueno en esta población, mejor que la de terapia hormonal. Entonces, en el momento de los resultados, hemos considerado que la adición de bevacizumab aumenta la respuesta, pero no la sobrevida libre de progresión. Entonces, el paclitaxel semanal es una buena opción para pacientes que ya han recibido cisplatino antes. En cuanto a manera de resumen, vemos que la cirugía radical solamente se maneja para enfermedad avanzada. Hay una cirugía conservadora de fertilidad para las etapas tempranas y vemos solamente los tumores avanzados, únicamente los de Lady no diferenciados requieren de quimioterapia posoperatoria. Necesitamos un consejo tumoral multidisciplinario experto y también una revisión experta con biología molecular. Recaída, la cirugía repetida con resección, siempre que sea posible, es el mejor amigo. La terapia hormonal es una opción que incluye paclitaxel semanal después de la terapia estándar. El carcinoma ovario de células pequeñas es un tumor muy raro vinculado a una mutación inactiva de SMARCA4. Esta patología la vemos en adultos jóvenes.
y el factor de pronóstico incluye la etapa y la enfermedad. La cirugía es radical para la mayoría de los pacientes y el tratamiento es muy agresivo para la mayoría de ellos. Efectivamente, tenemos datos retrospectivos que reportan que la cirugía por sí sola no es adecuada para etapas más avanzadas. La quimioterapia adicional a la radioterapia no estamos tan seguros que mejore la sobrevida global. Y lo que hemos hecho en esta publicación reciente es agregar la quimioterapia, es decir, dar una alta dosis de quimioterapia. Los datos son mucho peores para enfermedad de etapa 2 a 4. Solo 75% de los pacientes tienen una sobrevida con quimioterapia alta. No le vemos el beneficio a la radioterapia. Entonces, el estándar de atención actual incluye cirugía agresiva, quimioterapia agresiva, que incluye platino, etopósido y antraciclina. Quimioterapia de alta dosis se puede proponer para estos pacientes. La dirección futura para los carcinomas de célula pequeña incluyen el inhibidor CDK4/6, hacer pruebas con ellos y también el que se reporten SH2. Actualmente estamos desarrollando un estudio para primera línea que incluye pembrolizumab y con quimioterapia para estos pacientes. Si pasamos ahora a los carcinomas epiteliales raros, las dos preguntas son si hay algún rol para la cirugía conservadora y cuál es la indicación de quimioterapia adyuvante. Tenemos un consenso que se hizo hace 2 años que exploraba la capacidad de la cirugía conservadora de fertilidad para tumores ováricos limítrofes y se llega a las conclusiones que vemos en la tabla. Como observan ustedes, hay muy pocos datos en la literatura y tenemos que ser muy honestos con el paciente y hablar de estas cuestiones en cuanto a los tumores limítrofes. No todos necesitan quimioterapia en comparación con los carcinomas de alto grado. Regresaremos a esto. Si vemos los carcinomas de bajo grado, serosos, es un subtipo raro que abarca 10 a 15% de los carcinomas serosos de ovario o peritoneo. Y en comparación con los de alto grado, estos pacientes son jóvenes, relativamente quimioresistentes, con una sobrevida media prolongada y no hay la mutación P50, sino más bien alteración de la vía de las sinasas. El tratamiento inicial, pues, es cirugía. La quimioterapia neoadyuvante se puede utilizar para mujeres selectas, pero tenemos que estar muy seguros de que la paciente no es capaz de requerir neoadyuvancia para cirugía, puesto que hemos visto con datos retrospectivos que la quimioterapia neoadyuvante no aumenta la capacidad para mejorar de CC1 a C0. Hay que comparar entonces con todo cuidado el carcinoma de alto grado y la quimioterapia tiene éxito solamente de 4% en carcinoma seroso de bajo grado versus una proporción mucho mayor en los de alta grado. En cuanto a la quimioterapia en pacientes en etapas 2 y más, en este caso incluimos carboplatino más paclitaxel. Tenemos que definir la quimioterapia adyuvante para enfermedad C1 como resultado de datos retrospectivos. Para enfermedad avanzada tenemos que recordar bevacizumab en el estudio ICON 7. El resultado fue bastante bueno. Tenemos un poco menos riesgo que incluye la comparación de BEV versus no BEV. No hay un resultado estadísticamente significativo por el pequeño número de pacientes. Ahora, este es un análisis retrospectivo para explorar la terapia hormonal como mantenimiento después de la quimioterapia. Y David Gerson reportó sobrevidas libres de progresión medianas bastante buenas, pero después
maneja la terapia adyuvante hormonal. Pero esto todavía es muy temprano y tiene que confirmarse en un estudio aleatorizado. En cuanto a recaída, hemos visto que la terapia hormonal hace exactamente lo mismo en cuanto a la respuesta y la sobrevida libre de progresión mediana. Tenemos buenos resultados. Con eficacias para tratamiento que incluyen el inhibidor de MEK. También tenemos datos de bevacizumab con una tasa de respuesta de 41% adicionando la quimioterapia. Entonces, los pacientes que no reciben bevacizumab en primera línea podría ser una buena opción recibir bevacizumab cuando recaen. El otro punto es la inmunoterapia. Tenemos una exploración en el Keynote Trial para carcinoma seroso de bajo grado. No observamos ninguna eficacia de la inmunoterapia en esta enfermedad. Sin embargo, es un subgrupo muy pequeño y esto tiene que confirmarse mediante otros datos. Y por último, me gustaría hacerles un resumen sobre el bajo grado. Tenemos que recordar que la mejor opción es cirugía. No olviden bevacizumab en combinación con quimio. La terapia hormonal en realidad es la mejor opción para enfermedad avanzada. Estamos esperando el inhibidor de MEK en este estudio aleatorizado fase 2 que estamos realizando en este contexto. Ahora, para carcinoma ovárico mucinoso es muy pequeño el grupo de pacientes. La mayoría de ellos son metastásicos de localización ovárica y no son la localización primaria. Entonces, en realidad, tenemos que buscar una segunda opinión. En el estudio de la Mayo, 52% de los diagnósticos se cambiaron por la revisión central. La etapa localizada es de buen pronóstico, pero la enfermedad avanzada tiene una sobrevida mucho peor. Tenemos que identificar el driver de la enfermedad y encontrar un tratamiento adecuado. También reportamos en nuestra experiencia en Francia que el grupo más importante de pacientes es justamente en donde se cambió el diagnóstico. Por eso es que es tan importante. Esto es lo que encontré. Tenemos cánceres infiltrativos en donde vemos que los pronósticos son totalmente diferentes y ahora incluimos esta información en quimioterapia adyuvante. En cuanto a cirugía, la etapificación es importante para etapificación macroscópica 1 de peritoneo y también de ganglios. Una apendectomía de rutina para apéndices normales macroscópicas, pero el decidir regresar a cirugía cuando no hubo una disección completa todavía está en duda. En cuanto a la terapia adyuvante, solamente se propone para el grupo infiltrativo, específicamente para la etapa C1, N3, B1 y empezamos a proponer quimioterapia después de la etapa 2. Hasta ahora tenemos enfermedad avanzada, estudios aleatorizados, MEOG que explora carboplatino y versus oxaliplatino. Vemos aquí el estudio MEOG que incluye solo 18 pacientes, pero lo que hemos visto es que no hace diferencia en cuanto a la eficacia entre las dos quimioterapias. Es exactamente lo mismo, con un poquito más de SLP con cisplatino y carboplatino, pero también vemos más efecto de bevacizumab en esta enfermedad. Y ahora, en enfermedad avanzada, sistemáticamente utilizamos bevacizumab para estas pacientes, pero lo más importante de acuerdo con MEOC, es definir la enfermedad. A nivel molecular, vemos que el estudio de secuenciación de nueva generación blanco en realidad no es tan importante como para BRCA, por ejemplo. Tenemos amplificación de HER2, anomalías de BRAF, la P-sinasa es anormal y tenemos que entonces definir mejores opciones para estos pacientes, cosa que se está llevando a cabo con el estudio en GOT PETAL 1 en GOT, buscando anormalidades y proponer nuevos tratamientos para estos pacientes. Pasando a
carcinoma de células claras, unas cuantas palabras para decirles que el estándar de atención incluye cirugía y tratamiento adyuvante. Vemos aquí etapas 1.1c. El estudio Action determinó que podría ser la quimioterapia aleatorizada interesante para la enfermedad más avanzada. Ahora proponemos quimioterapia solo para pacientes en etapas 1C, 1C2, 1C3. Nuevamente, no es un tumor que sea sensible al carboplatino o paclitaxel, sino mucho más a los antiangiogénicos. Y esto es lo que el grupo escocés está explorando en este momento. Están explorando quimioterapia y recidiva. Vemos aquí que este carcinoma se puede tratar con inmunoterapia. Hay algunos reportes que estamos esperando. Pasando a carcinosarcoma, el pronóstico es mucho peor. En la enfermedad metastásica, la quimioterapia no tiene una buena respuesta y actualmente estamos dirigiendo el estudio ROXAN, que incluye el inhibidor anti-PD1 con niraparib. Para concluir entonces sobre los cánceres raros, el problema es la espiral negativa. Tenemos poco conocimiento, no hay medicina basada en evidencia, no hay estándar de atención, entonces no hay estudios clínicos, no hay innovación y tampoco hay mejoría. Y si ustedes quisieran cambiar el futuro en nuestra organización mundial, digamos, tendremos que buscar mucho mayor colaboración. A nivel nacional estamos desarrollando en Francia esta red, la red orgánica de cáncer, que incluye 22 centros para revisar sistemáticamente el diagnóstico de los pacientes y proponer un consejo disciplinario experimentado y también una mejor educación. Este es el número de pacientes que todos los años se analizan en este consejo tumoral multidisciplinario que goza de revisión centralizada. Esta organización nos ha ayudado a definir el reporte del estudio Alienor, y junto con el GIGC hemos desarrollado guías a nivel internacional para estar seguros de que todos los médicos traten a los pacientes con el mismo brazo de control para que podamos de esta manera comenzar un estudio aleatorizado. Entonces, los mensajes para llevarse a cabo para cánceres ginecológicos raros es que hay que recordar que para tumores ginecológicos el pronóstico y la manifestación clínica son realmente muy diferentes. Hay que pensar en lo raro antes de la cirugía, hay que pensar en fertilidad en los pacientes jóvenes sin terapia adyuvante para todos. La toma de decisiones de manejo tiene que ser con patólogos expertos, con un consejo tumoral multidisciplinario experto. Así que yo realmente impulso esta red de cánceres desarrollados raros como tenemos en Francia. Lamento que mi presentación se haya prolongado y voy a con todo gusto discutir estos temas en el futuro cercano. Muchas gracias y no duden mandarme sus preguntas o ponerse en contacto conmigo. Este es mi correo. Será un placer para mí ayudarles si lo puedo hacer. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, agradezco a la Sociedad Mexicana de Oncología por la invitación y por la oportunidad para poder platicar sobre este tema. Alguno de ustedes se preguntará por qué un oncólogo médico va a hablar de un tratamiento quirúrgico, y la realidad es que no voy a hablar de este tema del todo. Simplemente, o esto nació por mi preocupación que teníamos o que tengo yo, porque la mayoría de los oncólogos, ya sean quirúrgicos, médicos o radiooncólogos, nos enfocamos bastante en la supervivencia del paciente sin tomar en cuenta otros aspectos. Y en esta búsqueda de información sobre la preservación de la fertilidad o una cirugía preservadora en cáncer, surge este tema, encuentro este tema que es el de oncofertilidad,
y en donde me doy cuenta que, bueno, no solo tenemos que ver a la paciente en el contexto de una supervivencia global, sino en un contexto de edad, de etapa. Es muy diferente el abordaje en un paciente en etapa temprana que en etapa avanzada. Si la paciente está asociado su cáncer a una mutación en BRCA, si hay riesgo de transmitir a una descendencia ese mismo síndrome hereditario, y entonces este concepto de oncofertilidad me llenó de conocimiento, me llenó de mucha satisfacción y también me llena de mucho entusiasmo para poder transmitir y que se extienda este conocimiento o que se extienda este gusto por abordar de una manera mucho más integral a las pacientes jóvenes. Entonces, ¿qué es oncofertilidad? Bueno, este término se acuñó en el 2006 y se refiere al campo de la medicina que une las especialidades oncológicas con endocrinología de la reproducción o con ginecología, con el propósito de maximizar el potencial reproductivo de las pacientes que tienen cáncer y sobreviven a ellos, y yo agregaría, y en una búsqueda de mejorar su calidad de vida en el aspecto personal y social. Entonces, deberíamos enviar a todas las pacientes en edad fértil que tienen un diagnóstico de cáncer a un consejo de oncofertilidad antes de su tratamiento oncológico. Y bueno, para ello tenemos que considerar varios temas. Uno de ellos es el efecto gonadotóxico que va a tener su tratamiento, y para ello estos efectos se dividen en directos o indirectos. Los directos son cuando el daño se ejerce directamente, como su nombre lo dice, sobre los folículos ováricos, alterando su funcionalidad, o la del endometrio en el caso de la radioterapia, o en el caso de los hombres, dañando directamente a los espermatozoides en su movilidad, su contabilidad, su morfología, etcétera. Y los daños indirectos son todos aquellos que van a ocasionar un retraso en la concepción y subsecuente envejecimiento de las gónadas, y por lo tanto una pérdida de la posibilidad de embarazarse o de tener hijos. Otros aspectos que debemos de considerar, como lo pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, es si la paciente tiene una pareja en ese momento, si fuma, su índice de masa corporal, la edad, qué tipo de tratamiento va a recibir, si es quimioterapia o es radioterapia, y el grado de toxicidad que va a ejercer cada uno de esos tratamientos. Debemos de también considerar o saber que este consejo de oncofertilidad se basa en que los 3 predictores principales de calidad de vida en estos pacientes son el apoyo social, la funcionalidad ginecológica y las preocupaciones sobre la reproductividad, como lo pueden ver en la diapositiva. Y también, como lo pueden ver en el lado derecho, los controles tienen la mitad de preocupación con respecto a la reproducción comparativamente con otros tipos de cánceres como el linfoma, los tumores de células germinales y el cáncer cervical. Y aquí podemos ver cómo un grupo de sobrevivientes de cáncer validaron cuáles son las principales preocupaciones en cuanto a este tema de oncofertilidad, y como podemos ver, el 40% de ellos se queja de una pérdida de control sobre su futuro reproductivo. El 30% de ellos tienen descontento con el número de hijos que tuvieron al momento del diagnóstico de cáncer, y un 27% se creen incapaces de hablar abiertamente sobre su fertilidad. Y de ahí hacia abajo, pero estas son las principales causas de preocupación en los pacientes que tienen cáncer durante una edad fértil y ven limitada su fertilidad por este diagnóstico y tratamiento. Como podemos ver, también existen otros factores que debemos de tomar en cuenta y que afectan esta fertilidad. Entre ellos, pues el tipo de quimioterapia o tratamiento que reciben se va a clasificar como de alto riesgo de daño o toxicidad o limitación de la fertilidad, cuando el riesgo de amenorrea definitivo es mayor a 70%. Entre ellos figuran la ciclofosfamida y la ifosfamida, un riesgo intermedio cuando el riesgo de amenorrea definitiva es de 30 a 70%, por ejemplo el bevacizumab, la doxorubicina, el Folfox, y de bajo riesgo o sin riesgo cuando la potencialidad de generar infertilidad es menor del 30%.
Otro aspecto a considerar muy importante es la edad del paciente. Como podemos ver en la parte derecha de la diapositiva, es muy diferente a una paciente darle un esquema TAC para cáncer de mama por 6 ciclos si la paciente tiene más de 40 años, porque entonces se convierte en un esquema de alto riesgo de fertotoxicidad o de infertilidad. Mientras que si la paciente en la segunda línea verde podemos ver que tiene entre 30 y 39 años, esos mismos ciclos de TAC, 6 ciclos de TAC, se convierten en riesgo intermedio. Y cuando la paciente tiene menos de 30 años, que es la tercera línea verde, vemos que cae en el grupo de bajo riesgo con esos mismos 6 ciclos de TAC. Entonces, la edad es algo muy importante para poder definir qué tanto efecto gonadotóxico va a tener el esquema de quimioterapia y la duración de esa quimioterapia que el paciente recibe. Por otro lado, como podemos ver también, los trasplantes de médula ósea con altas dosis de quimioterapia y la radioterapia se clasifican como de alto riesgo de fertotoxicidad. Otro aspecto a considerar para ver qué tanto se va a afectar la fertilidad en un paciente, bueno, es el género. En la parte izquierda, en la parte más inferior, pueden ver cómo un hombre que tuvo cáncer tiene una fertilidad después del tratamiento de 23%, y un hombre sin cáncer de 32%. Pero si nos vamos al género femenino, la fertilidad después de un diagnóstico de cáncer baja hasta 13%, comparado con un 22% en las mujeres que no recibieron un tratamiento por cáncer y no tuvieron cáncer. Entonces, el género es un factor también que predice quién tiene más posibilidades de continuar fértil después de un tratamiento o recuperar la fertilidad, en este caso los hombres, versus una mujer. Por otro lado, el tipo de cáncer también afecta. Como podemos ver aquí en las estrellas azules, vemos que el melanoma y el cáncer de tiroides es prácticamente, cae en la línea la tasa de fertilidad o la posibilidad de embarazarse, a diferencia del cáncer de ovario que está con la estrella roja, en donde prácticamente solo el 20-25% de las mujeres logra embarazarse. Y otro punto importante es si la paciente ya tuvo algún embarazo previamente o algún hijo previamente versus si no lo ha tenido. En la columna del lado derecho de la tabla podemos ver cómo las mujeres con cáncer de mama, las 3 primeras columnas, que ya tuvieron un bebé, el riesgo de embarazarse, la posibilidad de embarazarse solo es de 20%, comparado con 60% en las mujeres que nunca han tenido un bebé y que tienen cáncer de mama en las mismas etapas. Entonces, para evaluar a estos pacientes sobre la estrategia que debemos de tomar sobre su oncofertilidad o la fertilidad después de un tratamiento oncológico, tenemos que tomar en cuenta, punto número 1, la evaluación del riesgo gonadotóxico en base a todo lo que ya les comenté. Después, el deseo de fertilidad de la paciente, y si la paciente desea embarazarse, entonces tenemos que considerar 2 cosas. Una de ellas es el tiempo con el que contamos para realizar la recolección de óvulos o la criopreservación de tejido ovárico o la técnica de preservación de fertilidad que elijamos. Entonces, hay casos en los que no podemos esperar para iniciar una adyuvancia o un tratamiento oncológico. El ejemplo es la leucemia aguda, que no puede esperar 2 semanas para poder establecer una estrategia de preservación de la fertilidad. Otro caso sería la adyuvancia en cáncer de mama, que si bien no estamos hablando exactamente de 2 semanas, sabemos que el tiempo es muy importante en cáncer de mama para el inicio de la adyuvancia. Y las urgencias oncológicas es el tercer ejemplo. Entonces, si no contamos con un tiempo mayor a 2 semanas, entonces tenemos que optar por la criopreservación del tejido ovárico, porque generalmente eso se hace durante un evento quirúrgico rápido, puede ser laparoscópico, no necesita preparación el ovario, no necesita estimulación, y se recolecta y congela el tejido ovárico, y se puede hacer hasta por más de 2 años. Hay estudios en donde comparan menos de 2 años o hasta más de 4 años de preservar el tejido ovárico, y el éxito de fertilización, el éxito de la obtención de óvulos es el mismo que en las pacientes que son controles sin un tratamiento oncológico. Por otro lado, si las pacientes sí tienen una disponibilidad de tiempo y contamos con más de 2 semanas, entonces podemos proponer un protocolo de estimulación ovárica para obtener
óvulos o embriones y criopreservarlos. Para ello hay varias estrategias de las que no voy a hablar, de eso hay expertos para eso, pero podemos hablar de que podría haber una preocupación para inducir un cáncer hormonosensible como cáncer de mama o cáncer de endometrio. Y para ello ya se ha estado estudiando el uso de otros estimulantes ováricos como el letrozol o el tamoxifeno, que son al mismo tiempo tratamientos para prevenir la recurrencia de cáncer de mama o tratar incluso la enfermedad avanzada. Y esos protocolos con letrozol, por ejemplo, o tamoxifeno, ya están siendo evaluados. En cualquiera de los dos casos, que se tenga tiempo para preservar o no y se tenga que preservar tejido ovárico, en cualquiera de los dos casos se propone o se sugiere que de cualquier manera se dé un tratamiento con análogos de la GnRH para proteger a las gónadas durante el tratamiento de quimioterapia. Y por otro lado, si en la tabla, en la parte derecha de la tabla, si la paciente no desea fertilidad, pero sí desea preservar la función ovárica, pues entonces lo único que se hace es proteger la función ovárica a través de los análogos de la GnRH y olvidar toda la parte de fertilidad y criopreservación. Pero ¿qué tan seguro es preservar, estimular el ovario de manera controlada en las mujeres que ya tuvieron cáncer y sobre todo en las mujeres que tuvieron cáncer de mama? Y este es el estudio que les comenté en donde utilizaron letrozol versus ninguna terapia de estimulación ovárica en las pacientes que habían tenido cáncer de mama, y como podemos ver en la tabla A, en el gráfico A, no hay diferencia en la supervivencia en las pacientes, e incluso en la tabla B, pacientes que eran conocidas con mutación en BRCA no tuvieron ninguna diferencia significativa en la supervivencia de las pacientes después de la estimulación ovárica controlada. E incluso parece que la curva en rojo, que es las pacientes que sí tuvieron la estimulación ovárica, tenían mejor supervivencia, aunque les repito, esto no fue estadísticamente significativo. En el gráfico C y en el D, en el C están dividiendo a los pacientes que son receptores hormonales positivos o que fueron receptores hormonales positivos en su cáncer contra los negativos, y como podemos ver tampoco hubo una diferencia en la mortalidad de las pacientes. Y en el gráfico D, si la estimulación ovárica era previa a la cirugía o después de la cirugía, tampoco hay una diferencia en la supervivencia de las pacientes, perdón. Ahora, ¿qué hay acerca de la criopreservación de embriones o gametos? Bueno, tenemos ya muchos estudios, muchos metaanálisis, y tenemos incluso estas recomendaciones de los expertos en donde se sabe que es un porcentaje muy bajo de mujeres las que eligen esta opción de criopreservación o preservación de la fertilidad, que máximo llega al 50% de ellos. Pero también se sabe que es porque no se les ofreció la opción a las pacientes. Afortunadamente, en la década en el sexenio del 2006 al 2012, incrementó el número de mujeres que solicitaron esta estrategia de preservación de la fertilidad. Ahora existen criterios para no criopreservar, y esto incluye una baja reserva ovárica, que estamos hablando de un ultrasonido endocavitario para valorar el número de folículos centrales, una FSH y LH durante 3 días, y la edad de la paciente menor de 36 años. Esa es una contraindicación, una baja reserva ovárica diagnosticada con estos criterios que les acabo de comentar. Inicio temprano de quimioterapia, el uso de tratamientos con bajo potencial gonadotóxico y que no requieran preservar fertilidad, y alto riesgo de complicaciones por este tratamiento de criopreservación. Las pacientes elegibles son solo de las elegibles, solo el 60% se someten a alguna de estas técnicas de criopreservación. Y entonces la recomendación es que esta criopreservación de embriones o óvulos, son una opción estándar para preservar la fertilidad, aunque el nivel de evidencia todavía es bajo. ¿Quiénes son las mejores candidatas para preservar tejido ovárico? Que les repito, es pacientes que no tienen tiempo más allá de 2 semanas para iniciar el tratamiento, pues son generalmente mujeres prepuberales que tienen la ventaja de que en cualquier momento del ciclo menstrual se puede adquirir el tejido, y que pueden ser pacientes que incluso ya recibieron algunos ciclos de quimioterapia. Lo ideal, bueno, este es el tratamiento ideal cuando la estimulación ovárica controlada está contraindicada.
Y bueno, tenemos también el abordaje de supresión ovárica con el LHRH durante la quimioterapia, que ha resultado una estrategia útil en algunos tumores ya evaluado. En rosa podemos ver todos los estudios de cáncer de mama. El PROMIS eran pacientes con receptores hormonales positivos, el SWOG receptores hormonales negativos, y después viene su metaanálisis del 2015 con estos 2 estudios, y en el 2019 ya se hace un metaanálisis con 11 estudios aleatorizados y 7 de corte. En todos ellos hay una disminución en la falla ovárica mayor al 70%, es decir, se previene la falla ovárica de 64% en el metaanálisis hasta 72% en el PROMIS. Y la recuperación de la menstruación, por ejemplo, en el metaanálisis de 2019 se incrementó a 38% en las pacientes con esta estrategia de protección de los ovarios. ¿Qué pasa ahora con el embarazo postcáncer? ¿Es seguro que se embaracen los pacientes una vez que se preservó la fertilidad? ¿Es seguro que se embaracen? Y aquí tenemos en verde la posibilidad de que un embarazo termine en un hijo vivo, y como podemos ver tanto en hombres como en mujeres, la posibilidad es de más del 98% en ambos grupos, en los que no tuvieron cáncer y los que tuvieron cáncer. Entonces es una estrategia segura el embarazo después de cáncer y con tratamientos de fertilidad, y la tasa de abortos es prácticamente la misma en ambos grupos, sin cáncer, mujeres sin cáncer y pacientes con cáncer. En cuanto a transmitirle al bebé o a la descendencia el cáncer, bueno, tenemos que los principales cánceres hereditarios son el cáncer de colorectal no polipósico, síndrome de Lynch, cáncer de mama y ovario, la neurofibromatosis tipo 1, NEM2 y la poliposis adenomatosa familiar. Todos ellos autosómico dominantes y por lo tanto con un riesgo, cada producto o cada miembro de la descendencia de 50% de heredar esta enfermedad, a diferencia de los trastornos que son autosómicos recesivos, que solo tienen una posibilidad de 25%. Afortunadamente, estos cánceres hereditarios solo suman el 5% de todos los casos de cáncer en el mundo. Y también tenemos otra ventaja, que se ha demostrado que no existen mayor número de anormalidades en los productos al momento del nacimiento comparado con los pacientes que no tuvieron cáncer. Ahora, ¿cuál es el tiempo ideal para embarazarse? Y existen, bueno, algunos estudios que han comparado menos de 2 años o después de 2 años embarazarse, y no hay diferencia en los resultados, aunque sí se recomienda que por lo menos se dejen pasar 6 meses después de que se terminó el tratamiento para buscar el embarazo. Y en los pacientes de alto riesgo de recurrencia por la enfermedad, porque sea una enfermedad o un cáncer en etapa muy avanzada, o alto riesgo de recurrencia como cáncer de páncreas o melanoma avanzado, sí se recomienda que las pacientes esperen al menos 5 años después de terminado su tratamiento para buscar embarazarse o tener familia. Y entonces, en cuanto a la seguridad del embarazo, podemos decir que, bueno, sí es seguro embarazarse, es más difícil en algunas histologías o tipos de cáncer como el cáncer de ovario, depende mucho del tratamiento, tipo de tratamiento y duración de este. Es más fácil que un hombre regrese a la fertilidad que una mujer, y la edad es uno de los factores primordiales para recuperar esta fertilidad. Por otro lado, sabemos también que incrementa el embarazo en mujeres o personas que han tenido cáncer, incrementa 54% el que los niños nazcan de manera prematura o que sean de bajo peso al nacer, 31%. Y bueno, ¿qué efecto puede tener el dar un tratamiento de infertilidad para desarrollar un cáncer de mama? Y aquí en este estudio, en este metaanálisis de 20 estudios con más de 207,000 pacientes, podemos ver cómo el incremento en rojo, les encerré, el incremento de cáncer de mama solo es del 5% de manera global. Entonces no se considera significativo este aumento en el riesgo por una terapia para infertilidad. Esto es de manera general. Y bueno, la heterogeneidad de los estudios fue muy alta, de 59%, por eso sí hay que tomar con precaución estos resultados. Cuando se separan los tratamientos por subgrupos, si la paciente recibió fertilización in vitro o no fue fertilización in vitro y fue otra metodología, como podemos ver con fertilización in vitro, incluso el riesgo de cáncer de mama es menor, 4% menor que en los controles, pero cuando se toma una terapia fuera de la fertilización in vitro, el riesgo es 26% mayor, aunque esto no alcanzó significancia estadística.
Entonces, de manera general, la oncofertilidad, yo podría concluir que el 10% de todos los cánceres ocurren en mujeres en edad fértil, por lo tanto es una población importante en el grupo de riesgo de cáncer, que todas las pacientes deben enviarse a consejo de oncofertilidad y que sabemos toma en cuenta muchos factores, que la estimulación ovárica controlada es una alternativa para recolección de óvulos, aunque el nivel de evidencia no es el adecuado todavía, que la criopreservación de ovocitos, embriones o tejido ovárico son métodos estándar y seguros como alternativa de oncofertilidad y que el embarazo después del cáncer es seguro. Específicamente para cáncer de ovario, la oncofertilidad, podemos decir que el daño al ovario no es principalmente debido a la quimioterapia ni a radioterapia, sino porque el cáncer se origina en este órgano, en esta gónada. Entonces, el principal daño es que van a retirar el ovario, y que el cáncer se está desarrollando en esta glándula. Y como sabemos, bueno, de 3 a 14% de todos los cánceres de ovario se diagnostican en mujeres en edad fértil y aún así, en etapas tempranas, como pueden ver en el lado derecho de la tabla, las pacientes con cáncer de ovario tienen una tasa de embarazo de 43%, aunque varía mucho, hasta 57% en los tumores germinales o de cordones sexuales y en el epitelial baja a 32%. Sabemos que esto tiene un impacto mucho mayor en las pacientes con cáncer de ovario. Se ha demostrado que la mayor tasa de depresión en los cánceres ginecológicos es precisamente por cambios en su vida marital, laboral o económica después de una cirugía de ovario, por la calidad de vida que tienen las pacientes que desarrollan una menopausia temprana y porque, bueno, su vida sexual cambia definitivamente. Los gonadotóxicos para cáncer de ovario pues son de los de grupo intermedio, como podemos ver en los platinos y taxanos en la parte de en medio, de manera individual, pero cuando sumamos un platino y un taxano, el riesgo de gonadotoxicidad se eleva a riesgo alto. Y este riesgo, bueno, es dosis dependiente, siendo del 70% el riesgo de amenorrea con dosis de 5 gramos por metro cuadrado. Tenemos las estrategias de prevención de infertilidad, con lo que ya les había comentado de la análogos de GnRH, y comparativamente con otros tumores, como podemos ver aquí, el cáncer de ovario, a diferencia de colon, tiroides, melanoma, mama, es el tumor que más se acerca a lograr diferencia estadística para lograr infertilidad con los tratamientos oncológicos. Y cuando hablamos específicamente del clomifeno, como podemos ver en esta tabla, ahí sí cáncer de mama y cáncer de ovario son los únicos dos que desarrollan infertilidad a diferencia de otros tipos de cáncer. Específicamente para cáncer de ovario existen ya metaanálisis en donde han evaluado el riesgo de desarrollar cáncer de ovario borderline por estos tratamientos de infertilidad y realmente no hay un nivel de evidencia adecuado para esta aseveración. El riesgo de desarrollar cáncer de ovario por terapias de infertilidad, entonces, el nivel de evidencia que tenemos en cualquiera de los estudios, con más de 194,000 pacientes o con los estudios pequeños que podemos ver en la tabla, es muy bajo para hacer alguna aseveración sobre el riesgo de cáncer de ovario derivado de terapias para la infertilidad. Y finalmente, el título de esta plática, que era cirugía preservadora de fertilidad en cáncer de ovario, pues nos lleva a las conclusiones o a las recomendaciones que hay sobre los diferentes métodos de preservar la fertilidad en una mujer con cáncer de ovario. Y como sabemos, bueno, la opción quirúrgica, y lo podemos ver ahí, es la transposición ovárica o la oforectomía unilateral. La opción médica es la prevención de la falla de la función ovárica con análogos de GnRH y progestinas, y las terapias de reproducción asistida como la embriocriopreservación, la ovocitocriopreservación y la criopreservación ovárica. Y para cada uno de los cánceres de ovario, ya la doctora Isabel mencionó las estrategias de fertilidad, de cirugía preservadora fertilidad para el borderline, pero lo que yo quiero aquí resaltar, como lo podemos ver en la tabla, es la fertilidad
o la tasa de concepción que logran las pacientes con tumores borderline al someterse a una terapia de infertilidad, y como podemos ver los rangos van desde 12% hasta 41%. Y para este año se reportó una tasa de fertilidad del 47% con 82% de nacidos vivos después de una terapia de tratamiento de tratamiento de fertilidad. Para los tumores germinales, sabemos que no hay diferencia entre una oforectomía unilateral y una bilateral, por lo cual se debe de optar por una preservación de la fertilidad a través de la oforectomía unilateral, y también existe ya un estudio de preservación uterina en donde se demostró que no hay una diferencia significativa en supervivencia global o libre de recurrencia, y que la biopsia, bueno, sabemos no está contraindicada en el ovario contralateral si no hay una evidencia macroscópica de daño a ese ovario, porque el riesgo de que realmente tenga una afección microscópica solo es del 0 al 2.5%. En cuanto a tumores de la granulosa, la tasa de concepción después de este diagnóstico y con una terapia de fertilidad puede ser tan alta como 92% y tan baja como 9%. Entonces, mucho depende también de lo que se le ofrezca a la paciente, pero en tumores con tan buen pronóstico, hablando de etapas tempranas, creo que debemos de ir en búsqueda de ofrecerles esta estrategia a las pacientes. Y para el cáncer epitelial de ovario, que sabemos que es el más agresivo, en donde sabemos también que solo está avalado en etapas tempranas, sabemos o tenemos evidencia de que no hay diferencia en la supervivencia libre de enfermedad ni en la supervivencia cáncer específica cuando las pacientes se tapifican o se clasifican por el mismo grupo de riesgo. Ya se sabe que el grado 3 y que la histología de células claras son factores de mal pronóstico en etapas tempranas para la recurrencia de la enfermedad. Entonces, cuando se clasifican a las pacientes que recibieron una terapia para infertilidad en alto riesgo contra las que no recibieron una terapia de infertilidad, pero también son de este mismo grupo de alto riesgo, lo que encontramos es que no hay una diferencia ni en la supervivencia libre de progresión ni en la supervivencia global. Entonces, lo ideal es primero etapificar o clasificar a las pacientes como fuera de alto riesgo por grado 3 o histologías de células claras, para poder ofrecerles un tratamiento preservador de fertilidad en cáncer de ovario epitelial etapa temprana. Y bueno, esta es la única evidencia que hay de cirugía preservadora de fertilidad en cáncer epitelial de ovario en etapas avanzadas, y como podemos ver al final, el número de pacientes que se tienen hasta el momento solo es de 40 pacientes. Por lo tanto, no hay evidencia científica suficiente para recomendar una cirugía preservadora de fertilidad en etapas avanzadas. Y en cuanto a oncofertilidad en pacientes específicamente portadoras de un gen BRCA mutado, bueno, sabemos que hay una teoría ya muy reciente de que el cáncer epitelial de ovario de alto grado se origina en las fimbrias, y por lo tanto se está proponiendo una salpingectomía bilateral con retraso de la oforectomía para preservar la función ovárica el mayor tiempo posible y después ofrecer una fertilización in vitro. Esto ya es una recomendación mundial, que en pacientes con condiciones genéticas como la BRCA se opte en etapas muy tempranas, edades muy tempranas de las pacientes, por la criopreservación de ovocitos o de ovario, de tejido ovárico, porque en ese momento se sabe que no existe todavía alteraciones o el segundo golpe en la mutación para desarrollar cáncer. Y bueno, este es un punto muy controversial porque se dice en algunos estudios que ya existen estas pacientes con BRCA una función ovárica deteriorada, en donde hay una acelerada atresia folicular y apoptosis de los ovocitos. Entonces, en esto podríamos considerar el tema de preservar en las mujeres con BRCA, tendríamos que tener estudios aleatorizados para poder definir si realmente se van a beneficiar de una criopreservación las pacientes, cuando ya se sabe que pueden tener una reserva ovárica muy deficiente. Y en carcinosarcomas, definitivamente, como ya también lo comentó la doctora Isabel, el pronóstico es muy malo, por lo tanto no se recomienda ninguna estrategia de preservación de la fertilidad en las pacientes.
Las recomendaciones de ESMO y ESGO, bueno, resumen todo lo que ya les he comentado acerca de las cirugías preservadoras. Y bueno, mis conclusiones serían, la supervivencia ya no es el único objetivo en el tratamiento de las pacientes con cáncer de ovario, también hay que ver calidad de vida relacionada a la reproducción. El trabajo integral de oncólogos, expertos en fertilidad, sociólogos, eticistas y abogados es un campo o un grupo que lleva al desarrollo de la oncofertilidad, y esta oncofertilidad ha desarrollado técnicas o procedimientos para restaurar o prevenir la pérdida de fertilidad en las pacientes con cáncer debido a los tratamientos que damos, y que las métricas del éxito de esta oncofertilidad se mide, bueno, en publicaciones, en conocimiento o biología de los folículos humanos, y en probar futuro cada uno de los quimioterapéuticos y su efecto de fertotoxicidad. Además, bueno, debemos considerar el deseo del embarazo de las pacientes, del tipo de cáncer que tiene, la técnica de preservación que se le puede ofrecer y finalmente, el experto le dirá cuál es la mejor técnica que está disponible para cada una de las pacientes. Muchas gracias. Vamos a iniciar ya con la etapa de la mesa redonda o las preguntas que llegaron al podio. Para el doctor Aranda, le preguntan cómo tratar a la pareja de la mujer con persistencia de lesión intraepitelial de alto grado y cómo diagnosticar y tratar al varón. Bueno, esa es una buena pregunta. Generalmente el varón se puede hacer una revisión también molecular. Actualmente hay estudios para esto. Cuando me tocó participar en el protocolo de vacunas en hombres, que fueron más de 4,000 hombres y 602 hombres homosexuales VIH negativos, ¿cómo se hacía el diagnóstico? En este grupo de personas heterosexuales, la probabilidad de tener papiloma humano es del 21%. Está generalmente en el pene, en el escroto, en la base del pene, básicamente, y es a través de biología molecular. ¿Qué es lo que se hacía? Primero se quitaba la capa córnea y posteriormente se hacían las pruebas moleculares y aumenta sustancialmente. Y fueron más de 4,000 hombres. Y en hombres homosexuales, la probabilidad de tener papiloma humano es alrededor del 48% VIH negativos. Entonces, sí hay forma de cómo tratarlo de estudiar. Y no se trata con cremas o nada de esto. Si no tiene lesiones, realmente no se hace nada. Y tampoco, una de las recomendaciones es no comparar necesariamente las pruebas moleculares del esposo y de él, porque muchas veces no son concordantes en el 60 o 70% de los casos. Entonces, simplemente estos datos que estoy dando es de cómo se hizo el diagnóstico, inclusive en este grupo de hombres en el protocolo de vacunas que fue internacional en 18 países. Bueno, muy interesante. Por favor, no comparen los ADNs de la pareja. Para la doctora Isabel, que no está, pero nos puedes ayudar, Eva. Dice, ¿hay algún papel del BRCA en este tipo de tumores? Está hablando de algunos de los tumores raros de los que habló la doctora. Sí, bueno, ¿se escucha? Definitivamente el seroso de alto grado sabemos que es el en donde más frecuentemente se encuentra la mutación en BRCA, pero también se han estudiado los otros subtipos epiteliales y específicamente el endometroide y el seroso de bajo grado son en donde se ha encontrado alguna tasa de mutaciones en BRCA alrededor del 5%. El de células claras, lo único que hemos encontrado en las bases nacionales e internacionales son variantes de significado incierto. Y definitivamente la histología que se excluye incluso para tomar la prueba pues es la mucinosa porque se sabe que la tasa es de 0%, ¿no? No hay evidencia de que las pacientes cuenten con esta mutación para el desarrollo de la enfermedad. El carcinosarcoma también es un tumor en donde se ha encontrado esta mutación, aunque en alrededor del 2%. Hablando de BRCA,
¿En qué caso de pacientes con BRCA mutado, a qué edad se podría optar por la oforectomía si ya hubo un embarazo? Lo ideal es que si ya el deseo de fertilidad o de más embarazos ya es nulo, pues después de completado el embarazo se pueda hacer una cirugía, una oforectomía con su debido reemplazo hormonal o terapia de reemplazo hormonal. Doctora Aranda, preguntan, ¿tiene alguna utilidad la vacunación en mujeres mayores de 30 años o en mujeres que ya han contraído la infección? Sí, esta es una muy buena pregunta que siempre surge y siempre la recomendación es aplicar la vacuna. Esto se lo hicimos a los investigadores, al doctor Luxemburg, que fue el que desarrolló la vacuna nonavalente. Y definitivamente siempre la recomendación es aplicar la vacuna. Y le preguntamos, ¿cuál es el límite de edad? Dijo, no existe límite de edad. En Europa es de los 9 años de edad en adelante, en hombres y mujeres. Si nos aplicamos la vacuna de la influenza a esta edad, los adultos también hacemos anticuerpos reactogénicos a la vacuna, que es prácticamente inocua, porque son partículas parecidas al virus, ni siquiera son virus. Sí se recomienda. Es más, en estudios que se han hecho en los últimos años, en las personas que han padecido lesiones de alto grado, en el cuello uterino o en el ano inclusive, han hecho dos grupos, que las que le aplican la vacuna y las que no le aplican la vacuna. Y a las que le aplican la vacuna tienen menos probabilidad de recurrencia. Las vacunas no curan, simplemente hacen mayores títulos de anticuerpos y la probabilidad de recurrencia viral, que es el factor importante como disparador de recurrencia, se ha visto que ha sido muy favorable la gente que cuando se aplica la vacuna. Entonces, a todo mundo, hoy no es la recomendación desde la Organización Mundial de la Salud, aplíquense todas las vacunas que puedan. Bueno, estamos esperando la vacuna para el COVID, pues a vacunarse aunque sea para el VPH. Eva, preguntan, en mujeres jóvenes que tienen deseo reproductivo satisfecho, pero que su calidad de vida se verá mermada por la función ovárica, ¿qué opinión tiene de la terapia de reemplazo hormonal si no se puede hacer preservación ovárica en cáncer de ovario? Hay ya muchos metaanálisis, muchos estudios en donde no incrementa el riesgo de recurrencia del cáncer de ovario, no incrementa el riesgo de recurrencia de nuevos cánceres de mama. Entonces, es una indicación enviar a las pacientes operadas de una oforectomía bilateral por cáncer de ovario y que estaban todavía como premenopáusicas, es la indicación enviarlas a una clínica de climaterio para su terapia de reemplazo hormonal. No hay ninguna contraindicación. Además, su salud ósea y cardiovascular se ve protegida por estos tratamientos. Hay algunos tumores que tienen expresión de receptores a estrógenos. ¿En esos casos estaría contraindicado? En esos casos, lo que se puede optar es dar dosis menores del tratamiento, pero como repito, el cáncer de mama se considera un tumor hormonosensible y entonces se ha evaluado en este grupo de pacientes precisamente el aumento de incidencia de este tumor y no hubo aumento de la incidencia de cáncer de mama. Otra vez la pregunta del BRCA. En caso de paciente con BRCA mutado, ¿a qué edad podría optar, a qué edad una hija de ella podría optar por criopreservar su tejido ovárico? Esta es una recomendación con evidencia de nivel 2B, pero se recomienda que sea en etapa prepuberal, porque una vez que empiezan los ciclos ovulatorios, obviamente las posibilidades de que se vayan agregando las mutaciones y que no se reparen por esta deficiencia del gen BRCA, pues se van acumulando, se incrementan y entonces probablemente podamos tener ya un cáncer oculto cuando se hace la criopreservación ovárica. Doctor Aranda, ponen un caso de una paciente con un NIC3 manejada con cono, márgenes negativos, en seguimiento con ADN, el VPH persiste. ¿Qué manejo recomienda? Hacerle el RNA mensajero con sobreexpresión de 6 y 7.
Este es un punto importante porque esto nos da el criterio clínico que hay que hacer con la paciente. Si el RNA mensajero es negativo, nada, aunque sea el tipo 16. Cuando el E6 y E7 están sobreexpresados, quiere decir que ya se echó a andar la mecánica y toda la cascada de la carcinogénesis. Entonces, la recomendación es hacer E6 y E7, que en México está disponible. Y si no, hacer el otro que se llama Sintec Plus, el P16 o el Ki67, y también es una de las recomendaciones. Hoy, con estos marcadores biotumorales, el médico, el oncólogo puede saber cuál es el manejo de su paciente, que hay que hacerle inclusive, aunque tenga un virus de alto riesgo. Preguntan, doctora, ¿hasta qué etapa clínica recomienda la preservación ovárica? No mencionan qué tipo de cáncer, pero es una pregunta abierta. La preservación de tejido ovárico se recomienda hasta antes de los 30 años, que es cuando se considera todavía tienen una adecuada reserva ovárica. Más allá de los 30 años, la reserva ovárica empieza a declinar y cuando definitivamente no se recomienda es después de los 40. Y por etapa clínica, si fuera un cáncer de mama. Por etapa clínica, la verdad es que solo la evidencia es fuerte solo para etapas tempranas. No hay evidencia en etapas avanzadas, 3 y 4, no hay evidencia. Doctora Aranda, ahorita en tiempos de pandemia, ¿ha habido ahí alguna recomendación que se puede no hacer tamizajes? ¿Usted qué opina respecto a esto? Ese es un grave error. Si de por sí van poco, el recomendar esas treguas no es una buena recomendación. Se ha visto, por ejemplo, cuando hablan mal de una vacuna, de la que sea, todas las vacunas tienen un efecto dominó y nadie se aplica la vacuna para muchas otras cosas. Evidentemente es un error. Hay reportes también en la medicina basada en la evidencia que ha habido una disminución de un 70% inclusive de la aplicación de múltiples vacunas que se tienen. No, es un error hacer este tipo de aseveración, sobre todo como hay la autotoma de la muestra, que es excelente. En el Hospital General hemos hecho un estudio de 520 pacientes en 125 pacientes que fueron ahí al hospital, enfermeras, y 125 mujeres chapanecas. Fuimos hasta la sierra, allá en Chiapas, con las mujeres zapatistas. Realmente la aceptación de la autotoma de la muestra es maravillosa, más del 90%. Entonces, hoy no hay pretexto. Se puede hacer una autotoma de la muestra con estos instrumentos nuevos, con el cytotest. Es muy bueno, no molesta y realmente no afecta en nada en esto de la pandemia. Ellos se pueden tomar la muestra en cualquier momento y tener realmente un resultado de un tamizaje de una forma muy segura. Cuando empezaba el tema de la vacunación para VPH, había cierta restricciones de los padres para vacunar a los hijos por temas de cuestión sexual. Hablando de la autotoma de la muestra, ¿habría ciertas restricciones por parte del personal médico para que sus pacientes se tomaran la autotoma? Bueno, los cambios siempre nos han costado trabajo. El estudio que hicimos con las mujeres tzotziles allá, bueno, allá en Chiapas hablando tzotzil, lo aceptaron más el del 90%. La clave es explicarles muy bien, ver de qué se trata y darles un entrenamiento adecuado, y la aceptación es bastante buena. Insisto, ha habido estudios de no inferioridad, la autotoma a la muestra versus el prestador de servicio, médicos o el grupo de enfermeras que en muchas instituciones públicas lo toman ellas. Y es un método muy sencillo, realmente abate costos, pero lo más importante es mejorar la cobertura para hacer el diagnóstico más adecuado. Doctora Gómez, llama mucho la atención que una oncóloga médica se preocupe por la preservación de la fertilidad. Usted es muy joven y pues me llama todavía más la atención. Generalmente el oncólogo, sea médico, sea cirujano, tiene poco valor, le da muy poco valor a esta situación. ¿Qué recomendaría para que mejoraran este tipo de situaciones, de estas consultas, esos porcentajes tan bajos que se tiene para referir a las pacientes
a alguna situación de preservación de la fertilidad? Yo recomendaría que nos metiéramos todos más a fondo a este tema, que como llaman la mayoría de los hospitales cuenta con unidades funcionales para cada uno de los tumores que existen o los grupos de tumores que existen, que se incluyera personal que pudiera orientarnos, por ejemplo, un endocrinólogo de la reproducción, y que pudiera guiarnos o dar ese consejo de oncofertilidad para poder ya volverlo parte de nuestra práctica clínica y no seguirlo dejando relegado hasta que alguien por ahí se le ocurre o una paciente exige un consejo de oncofertilidad o una paciente se arrepiente o se queja de no haber recibido alguna opción de preservación de la fertilidad. ¿Ustedes en su centro tienen una situación de esta naturaleza? Nosotros tenemos unidades funcionales para casi todos los diagnósticos y sí tratamos de incluir al mayor personal posible. Tenemos una endocrinóloga en el hospital y cuando es posible, porque tiene mucha carga tumoral, se incorpora con nosotros y precisamente nos apoya en todo este tipo de temas, no de oncofertilidad, porque les repito, es un tema para mí incluso nuevo, pero sí la tomábamos en cuenta o la tomamos en cuenta las veces que llega a ir para detalles de sobrepeso en cáncer de endometrio, para síndromes endocrinológicos que afectan el pronóstico o limitan los tratamientos en nuestras pacientes. Si estuviera la doctora Isabel, ya nos dijo cuál es el modelo francés que ellos siguen para los tumores raros, ¿no? ¿Podríamos nosotros copiar esta situación o no? Sí, definitivamente sí. De hecho, la doctora preside la mesa de trabajo del Grupo Ginecológico Internacional y yo soy parte de esa mesa de trabajo. Estamos haciendo la segunda escritura de las guías de tumores raros en cáncer ginecológico y yo estoy tratando de seguir trabajando y en mi centro incluir a más oncólogos, cirujanos oncólogos para que participen en estos tumores raros y se metan a investigar un poquito más en cada uno de estos tumores raros. Hace 18 años que yo regresé a Alemania, proponía eso mismo y ya hay algunas situaciones que la misma sociedad ha hecho en pro de que hagamos cosas juntos. La GESIMO lo está haciendo. Yo creo que vale la pena que la misma sociedad siga haciendo este tipo de situaciones para que pues podamos mejorar los resultados y el conocimiento sea mayor, porque de plano el mundo pues no hay grande evidencia en relación a esto, ¿no? Efectivamente, y no hay cooperación. Y bueno, ya la doctora presentó el ejemplo en donde por primera vez se hace un estudio aleatorizado con un número importante de pacientes en un tumor raro. Entonces, creo que eso va a ser el detonante para hacerlo en otros tipos de tumores raros, ginecológicos, porque ya se vio que sí se pudo y la verdad es que la doctora y todo el equipo hace un trabajo muy, muy loable y muy de copiar, como dice usted, y creo que esto va para adelante y ojalá de verdad se incorporen otros hospitales de México y otros países. Preguntan, soy cirujano oncólogo y me gustaría anexarme para reportar casos de tumores ováricos raros. ¿Algún contacto? Bueno, no sé si pueda dar mi correo, es dra.eva.gomez, todo en minúsculas, @gmail.com. Y con mucho gusto podemos empezar a hacer una base de datos de tumores raros en ovario y nosotros, bueno, y también ponerlos en contacto con la doctora Isabel para que se incorporen cuando se vayan desarrollando estudios clínicos en el intergrupo. No hablaste nada de cáncer de endometrio, pero ¿qué opinas de la preservación de la fertilidad en cáncer de endometrio? Definitivamente la histerectomía en etapas avanzadas pues es algo inevitable. Creo que solo en enfermedad en atipia, hiperplasia con atipia podría considerarse preservar el útero, pero los ovarios creo que la función ovárica podría conservarse y después optar por una técnica de fertilización
alterna, ¿no? Como otro útero o la implantación en otro útero. Incluso ya hay reportes de trasplantes uterinos exitosos con bebés nacidos sin ninguna alteración. Entonces, creo que en casos muy excepcionales, mujeres muy jóvenes con un muy buen pronóstico podría empezarse a considerar. Doctora Aranda, ¿algún comentario en cáncer de endometrio? Bueno, esto lo hicimos muchos años en el Instituto Nacional de Perinatología. Y bueno, se veía primero la reserva ovárica que tuviera la paciente, porque generalmente eran pacientes de más riesgo. Eran pacientes obesas, con una serie de problemas, y medían 4 cosas principalmente. Primero, la hormona antimulleriana, la FSH, veían los óvulos centrales que tenían en la periferia, y veían qué respuesta tenían con estimuladores de la ovulación. Y si tenían buena respuesta, era un grupo que potencialmente se podía tomar en cuenta para llevar a cabo que sí tienen una buena reserva ovárica y potencialmente llevar a cabo esto. Hicimos estudios con progesterona y sobre todo a los tumores bien diferenciados. El grado de diferenciación juega un papel importante. Los G1, G2 en adelante definitivamente no se recomienda hacer ninguna preservación. Pero lo que vimos en ocasiones con uno de los médicos que llegó para ver lo de la preservación, ellos prefieren tomar 1 centímetro del ovario, obviamente la corteza porque están los óvulos, los fragmentan, los meten al nitrógeno y otra vez potencialmente les vuelven a implantar cuando la paciente se quiere embarazar. Inclusive cuando ya no se quiere embarazar, les sirve como un reemplazo y estas mujeres han rejuvenecido. Entonces, buena parte de estas hormonas que se implantan de ellas mismas años después, hoy están haciendo estudios para ver cuál es el impacto que puede tener. No sé si quisieran ustedes hacer algún comentario final. Ya no hay más preguntas, pero si quisieran cerrar su participación. Yo me quedé con ganas en el módulo previo, doctor, de pedirle su opinión sobre la cirugía de mínima invasión en el 20 de noviembre. No sé qué experiencia tienen, o sea, ¿qué opina usted del estudio que presentó el doctor René? Está más que dicho, pero en endometrio, en ovario, ¿cuál es la experiencia que tiene el 20 de noviembre? En el 20 de noviembre ya tenemos 5 años, cuando menos, que de manera normal hacemos pura cirugía laparoscópica, sea laparoscópica o robótica, para cáncer de endometrio. Prácticamente no hay ninguna abierta. Los únicos temas que hemos tenido, inclusive pacientes de 250 kilos, que los hemos operado con el robot. En algún caso el útero inclusive está un poco grande, sí tuvimos que abrir para poder sacar al útero, ¿no? Que es una de las contraindicaciones que de pronto se comenta de no hacerla por esta vía. Pero bueno, todo se hizo por vía robótica, nada más se hizo una incisión abdominal para poder extraer el útero. Nos ha ido bien en términos generales, estamos haciendo un corte para poder de alguna manera ya publicarlo. En cáncer de cervix empezamos a utilizarlo, obviamente ya después del estudio LAC pues ya lo paramos, y habría que hacer una muy buena evaluación de meter un protocolo con ciertas diferencias que ellos llevaron, pues para poder saber si efectivamente hay o no hay algún beneficio, pero después de esto prácticamente se cerró ese tema. La gran maravilla del robot es efectivamente, ¿no? Las pacientes con obesidad y cáncer de endometrio, que son la gran mayoría, que son luego las que nos han estado refiriendo con todo el gusto del mundo, porque nadie las quiere operar por la morbilidad tan grande que llegan a tener, pero buenos resultados con el robot, afortunadamente. Gracias, doctor. Muy bien. Doctor Aranda, ¿usted algún comentario? Bueno, yo lo único que para cerrar es aplicarse la vacuna, ya que va a prevenir muchos cánceres, no nada más del tracto genital. Insisto, en junio la FDA aprobó la vacuna nonavalente para prevenir el cáncer de cabeza y cuello. Entonces, es una de las recomendaciones importantes.
y la autotoma de la muestra con pruebas moleculares es muy útil. La Asociación Americana de Colposcopía y Patología Cervical dice que si no hay estas pruebas moleculares accesibles, seguir tomando el Papa Nicolau. Pero si tienen las pruebas moleculares accesibles, por mucho es una buena estrategia que hay que llevar a cabo. Y sobre todo con los pacientes que han tenido cáncer cuello-uterino o neoplasias intraepiteliales de alto grado en el tracto genital, en la vagina o en el cuello uterino, hoy por hoy la mejor forma de darle el seguimiento a sus pacientes es con estas plataformas moleculares, sobre todo con RNA mensajero, E6 y E7 de la sobreexpresión. Pues muchas gracias, creo que los mensajes están dados, hacer el tamizaje, seguir vacunándose, estar en colaboración para el reporte y el seguimiento y el manejo de pacientes de tumores raros, pensar en la fertilidad de los pacientes y no solo en la cantidad de vida. La calidad de vida es fundamental. Y ya lo dijo la doctora, más del 25 al 30% de las pacientes sienten que no fueron tomadas en cuenta en ese aspecto muy importante de su vida. Les damos las gracias por seguirnos y muchísimas gracias a ustedes por tan buenas presentaciones, a la doctora Isabel hasta Francia, hasta León. Muchísimas gracias a Esmeo por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.